Amigos, les tenemos una super noticia. Vamos a tener un show en vivo. Vamos a estar los 4, así que nos va a encantar tenerlos por ahí. Va a estar muy emocionante, vamos a preparar de todo. Va a haber confesiones, va a haber historias, va a haber entrevista, va a haber de todo un poquito. No se lo pueden perder. Vale. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Los boletos ya están disponibles, los pueden encontrar en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Y pronto, muy pronto, esperen las fechas en Guadalajara y Monterrey. Ciudad Y de el México. próximo año Relatos nos del vemos misterio, en todo el relatos país. forenses, Pepe y Chema, anónimo. Pum, 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 pum. Bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Ya sabes que con la garganta medio, ¿cómo dicen? Que te da la como garraspera. ¿Nunca Ajá, has sí. oído? Tú que eres doctor, ya me tienes que recetar algo porque... Es que sí hay que mandarle un medicamento por la cuestión de que tiene usted una alergia. Incluso yo ahorita también empecé. Pero esa es recomendación para que no tengan alfombra. Digo, aquí hay alfombra por el set Sí, para el amortiguar ruido. el sonido, que no rebote, pero sí, personas con asma o hiperactividad bronquial no tienen que usar no tienen que usar es que me quedé pensando ahorita en un animalito. No tienen que usar ni peluches, lamentablemente, menos alfombra, y también súper restringido en la cuestión de mascotas. Hay gente con asma que carga a los gatos y luego les viene el broncoespasmo, entonces no pueden andar cargando al gatito o al perro. Sí. Porque el pelo del gato luego trae mucho polvo, porque pues el animalito pues se acuesta donde sea y tan solo el pelo va a hacer que tenga una hiperreactividad bronquial. Nada más para empezar, como dices tú de brevario, fíjate que yo adopté hace poquito, hace 7 meses una perrita, pero tiene el pelo gruesísimo, pero tú no tienes una idea, o sea, para cepillarla casi que le tienes que abrir. Y de repente viene mi hija y me dice, ¡ay, me enterré algo! Cuando veo su planta del pie, se le había clavado un pelo. Oh. Imagínate lo grueso que se le clavó. Entonces se lo sacó y le eché como desinfectante. Ajá. Pues no, al otro día estaba rojo, como que le había hecho alergia. Pero ¿por qué? Cuando está normal no tiene alergia y cuando ingresó el pelo sí. Mire, ahí hay 2 factores. Uno, la primera es una reacción inflamatoria, que cualquier agresión nos va a causar una inflamación. Okay. Eso es normal, ¿por qué? Porque el pelo rompe la barrera de la piel y al romper la barrera de la piel, inmediatamente las células de defensa entran y hay una liberación de histamina, que es una sustancia que inicia ahí la primera fase de la inflamación. Okay. Por eso es que estaba un poquito hinchado. Ahí apenas perceptible, rojo, y aquí habría que descartar un proceso infeccioso. No es alérgico, sino infeccioso. Como el pelo está sucio, rompe la barrera de la piel, que es protección, y entra a tejido subcutáneo, y ahí se coloniza de todo el microorganismo que trae el pelo. Qué fuerte, sí, porque cuando yo le dije, ha de ser una astilla. No, cuando lo saqué era un pelo del perro. Mi tío, cuando una vez se fue a cortar el cabello, que también tiene así como yo, lacio, como de tribu. De tribu, no. Pues es que así tenemos el cabello, mire. Por eso me lo corto así, porque no me lo puedo peinar. Entonces, se fue a cortar el cabello y se le clava un cabello en la espalda y le infectó. O sea, por eso le digo que puede ser una infección. Wow. ¿Por qué? Porque el cabello, a pesar de que es de nosotros y está en nuestro cuerpo, pues en cualquier lugar andamos caminando y nuestro cabello siempre está sucio. Porque andamos, fíjese, esta es ropa y nos cubre parte de la piel. Y aún así hay contaminación. Pero el cabello donde andamos subiéndonos al transporte público, que caminamos, que ya pasa el de la moto y nos avienta un montón de viento con tierra, sí, claro. que ya la señora de la esquina está barriendo y todo sale el polvo, pues ahí se deposita nuestro cabello. ¿Qué fue? Bueno, esto fue un brevario cultural para que... Ya no sé para qué fue, pero qué bueno que fue un brevario cultural. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, maestra Vilma Naranjo? Pues fíjate que
siempre hablamos que el instinto maternal, que las mamás tienen que amar a sus hijos, que no hay cosa más maravillosa que tener un bebé, o sea, un hijo, ¿no? Y cuidarlo. Pero me encuentro con esta historia de Consuelo Berrocal, que es una mujer peruana, y ella es de una ciudad que se llama Casma, que esto es al norte de Lima, en Perú, ¿no? Se dice que ella era una joven, pues sí, un tanto reservada, de una familia humilde, y que ella trabajaba como ayudante doméstica en domicilios, pero que básicamente no tenía mucho contacto ni con hombres, ni de fiesta. Era una mujer básicamente tranquila. Pero se decía que desde muy joven, a partir de más o menos los 15 años, ella tenía ciertos episodios donde decía que escuchaba voces, que tenía ciertas visiones, pero la familia de inmediato pensaba que esto tenía que ver con algún tipo de brujería, de algo que le habían hecho a la familia, por lo que la llevaban con ciertos brujos, pero no la atendían a nivel médico. Si tú empiezas a tener un tipo de visión o auditiva, ¿no? O empiezas a escuchar cosas, ¿a qué se podría deber y qué es lo primero que se tendría que hacer? ¿Yo busco un psiquiatra o tendría que ir con un médico general? Ah, buenísima. De preferencia con un médico general. ¿Ah, sí? Sí, porque los médicos generales tienen una tarea titánica. Digo, lo voy a mencionar con mucho respeto. La mayoría de las veces siempre demeritamos al médico general, pero aquí vale la pena comentar esto. El médico general tiene una tarea titánica porque es el primero que recibe al paciente. Por eso siempre se está duro y duro que el médico general tiene que tener muchísima actualización médica por lo siguiente. Porque el médico general es el que va a derivar con qué especialista puede ir. La función del médico general es atender al paciente, historia clínica, ver cuál es el problema, diagnosticar o hacer un probable diagnóstico. Si está en sus manos, lo trata, pero si ve que empieza a rebasar ese conocimiento que él tiene, entonces sí tiene que derivarlo a un especialista. Pero también tiene la tarea de saber qué especialista, porque no es lo mismo el psiquiatra que el psicólogo. No es lo mismo el ginecólogo que el ginecobstetra. Entonces, por eso es que él tiene que ver a qué especialidad se va. Y aparte, hay instituciones que le piden, ok, manda la interconsulta o manda ya precisamente para el especialista el pase, pero muchos de los hospitales trabajan con un expediente, es decir, yo recibo el paciente que usted me va a mandar como médico general, pero tiene que tener los laboratorios, estudios de gabinete, donde se sospecha este diagnóstico que el médico general hizo. Ejemplo, voy a poner esto, neurocisticercosis. Entonces, para que yo derive con el neurólogo como médico general, tengo que tener el diagnóstico, tengo que tener tal vez una biometría hemática, una química sanguínea, tengo que tener incluso en la toma, si ahí se puede, incluso hasta la toma de la tomografía, para hacer entregar todo el expediente completo o ya en sistema y ya el neurólogo diga, ok, trae una química sanguínea, biometría hemática. ¿Por qué? Porque una biometría hemática, si hay una alteración en algunos líquidos y electrolitos, puede causar algún estado de alteración mental. Okay. Por ejemplo, una deshidratación en personas adultas mayores, usted ha visto que puede haber delirio. Y entre el delirio está el delirio activo y el hipoactivo, es decir, las personas que pueden siempre estar dormidas y las personas que pueden tener el cambio de ciclo, vigilia, sueño, y en el día están dormidas todo el día y en la noche están ahí dando lata y el pobre familiar ahí, tranquilo, y están todos ahí activos. Entonces, una deshidratación grave en un paciente con diabetes puede causar alguna alteración mental. Por eso es que el médico puede mandar una biometría hemática, una química sanguínea, y si está a la mano,
puede incluso mandar hasta una tomografía. ¿Por qué? Porque entonces ya en la tomografía revisa el neurólogo y dice, yo aquí veo, ya con la expertise del neurólogo, dice, que yo veo aquí unos hallazgos que me pueden orientar, que puede tal vez ser alguna masa tumoral o incluso pensar en una neurocisticercosis, pero aparte el médico general ya le puso todo el cuadro clínico. Ejemplo, masculino de 50 años que empieza con alteraciones visuales, con cefalea, que es dolor de cabeza, con vértigo o con mareo, que empieza con trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, o de estados depresivos, la habilidad emocional. Refiere que desde hace 5 meses comenzó con esta alteración, el cual se ha incrementado, y los familiares manifiestan que probablemente fue a raíz del consumo de carne contaminada, que supieron que muchos vecinos también tienen la misma sintomatología, por ejemplo, es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? Entonces, esta historia clínica ya la manda el médico familiar y con la presentación del caso para el especialista. Entonces, el especialista dice, trae esto y esto, ok, trae estos estudios, robé, y entonces, a ver, don Joaquín, venga, ¿cómo está? Soy el neurólogo, me dice el doctor de la clínica que usted ha presentado esto. Sí, doctor, ¿y qué más? Ok, le voy a mandar ahora una resonancia, por ejemplo, ¿no? O le voy a mandar un estudio en sangre para ver si hay rastros de cisticercos. Que este estudio se hace en la Facultad de Medicina, que es maravilloso, ahí en la UNAM. Mandan al laboratorio de parasitología, toman muestra de sangre y ellos tienen los reactivos para buscar cisticercos. Entonces, por eso es que generalmente cuando hay este tipo de patología siempre se va con el médico general, y el general es el que deriva con qué especialista. Puede alguien decir, pero yo pienso que puede ser con el psiquiatra porque es médico. Es médico y aparte tiene estos diagnósticos. Sí, pero hay enfermedades que pueden producir algún trastorno mental. Otra enfermedad, por ejemplo, que ahorita vamos a platicar de esta hormona, la tiroides. Una persona con hipotiroidismo, es decir, con bajo nivel de tiroides, puede estar muy cansada, intolerante al frío, incluso con estados de depresión. Intolerante al frío. Les da mucho frío. Entonces tienen frío, están así como muy flojitos, están ahí como incluso algunos comentan, se forma un edema, acumulación de líquidos o retención de líquidos por la misma hormona que está baja. Y entonces alguien va a decir, oye, como que mi tía Patricia, pues yo la veo como más flojita. Sí, es que anda triste, siempre está así como decaída. Y resulta que va al médico, le dice, no, necesitamos una prueba para ver cómo está su perfil tiroideo. Porque a mí se me hace que usted tiene hipotiroidismo, porque usted ha incrementado también el peso y está reteniendo líquido. No, doctor, es que, ¿qué cree? He estado comiendo más porque me siento muy triste. De la nada como que me dan ganas de llorar. A ver, ok, mándeme al psiquiatra, espéreme, antes de mandarle al psiquiatra necesito un perfil tiroideo, porque puede ser hipotiroidismo. El hipertiroidismo puede ser una persona muy delgada que siempre está sudando, ansiosa y con intolerancia al calor, o sea, es lo contrario. Incluso hay algo que se llama exoftalmos, que en un paciente ya muy crónico, ya bastantes años, que incluso los ojos están como saltones. Se les botan. Sí, ándele. Entonces están así. Por la pura clínica pienso que tiene hipertiroidismo. Entonces por eso es importante primero médico general y luego el que derive a un especialista. Mira, entonces te voy a hacer una pregunta y le pido a todos los que están escuchando que quitemos el amor, que quitemos el deseo, que quitemos el hacer una familia, todo a nivel tener un bebé, o sea, el embarazo. Quitemos todos estos sentimientos porque si no, exacto, no va a funcionar. A nivel médico y a nivel psique, ¿un embarazo es lo mejor que le puede pasar al cuerpo de una mujer o es lo peor que le puede pasar? Yo no podría decir que sería lo peor, pero sí es una situación de un cambio abismal. Incluso puedo decirlo de mi opinión muy humilde, que es uno de los grandes cambios que a veces no tiene. Ya ve que de repente podemos estar en un extremo y podemos regresar,
pero en el embarazo es el extremo y muchas veces ya no se regresa al lugar de origen. A lo que voy es con la anatomía de la mujer. A ver, nada más, te lo voy a cambiar Sí. por lo mejor y por qué costo se paga físicamente. Ándele, el costo es abismal, o sea, Ok. abismal. Pienso que el mayor pago que hace una mujer a la naturaleza y con un costo grandísimo es el parto y el Ok. embarazo, Ajá. obviamente el embarazo con el parto. Le voy a platicar rápidamente. ¿Por qué asumo esta responsabilidad de este comentario? Porque, la silueta femenina no vuelve a ser la misma. Esa es una. 2, y ahorita lo desglosamos a mayor amplitud, pero en el canal del parto, el canal vaginal, perdón, cuando viene el parto, si no hay una buena tensión, puede haber un desgarro hacia el perine. Por eso es que hacen el famoso corte. Ujú. Este corte es controlado. Episiotomía. La ¿cómo se llama? episiotomía. Esa cosa. Entonces hacen el corte para que pueda salir la cabecita y los hombritos y no desgarre. Si no se hace este corte, muchas veces se desgarra hasta la zona anal. Hay varios grados de desgarre. Entonces se hace con mucho cuidado y luego se vuelve a suturar. Aquí, digo, lo voy a mencionar, no es demeritar ni nada, ni satanizar, Ujú. pero en el gremio médico se le llama como el punto del marido feliz. Así se le llama. ¿Es en serio? Sí. Luego generalmente los ginecólogos con este humor médico que tenemos, que es humor negro, de repente ya cuando están terminando de suturar y reparar, porque pasar una cabeza grandísima por una estructura más pequeña es desbarata muchas cosas, en el sentido de que se hace más grande, por eso es que hay mucho dolor, puje y gritan ahí tremendo porque es mucho el dolor, porque se está dilatando muchísimo. No, yo ya tuve hijos y estoy así. Sí, sí, no, para mí es, o sea, ¡Qué para mí cosa! un bebé es, yo Aplausos. mis respetos, o Sí. sea, no es cualquier cosa. Entonces, hacen la episiotomía, sale, pero ya hay un corte. Hay que lavar, hay que mandar antibiótico porque hay contaminación Claro. del tejido, se puede infectar y luego, bueno, el médico la cierra, pero ya cuando está metiendo el último punto, de manera cómica dice, entre los compañeros dice, el punto del marido feliz, o sea, el último. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando pasa el canal vaginal, la cabecita, Ujú. la vagina se estira un poquito más. Voy a tomarlo del Vox Populi, no es mío, ¿de acuerdo? Para que no me vayan a castigar ahí las personas. Te van a funar. Ándele. Pero muchos hombres generalmente comentan esta situación. Es que mi esposa o mi novia o mi pareja, a raíz de que tuvo nuestro hijo, o el bebé o su hijo, depende, ya no se siente igual. Incluso se siente como flácido, dicen. O con todo respeto lo voy a mencionar, pero bueno, lo tengo que comentar porque es una cuestión médica. Ujú. O dice, bueno, ya no se siente que apriete. Entonces, ¿por qué? Porque al momento en que va pasando la cabecita del bebé, muchas estructuras se dilatan y ya no regresan a su forma original. Por eso es que le digo que hay un costo muy alto en la cuestión del embarazo y el parto. Y entonces lo que hace el ginecólogo o la ginecóloga es hacer el punto del marido feliz, es decir, sutura y entonces cierra un poco más. ¿Por qué le llaman del marido feliz? Porque cuando vuelven a tener una actividad sexual, pues otra vez se siente como si hubiera no tenido un bebé. Por eso es que le ponen el punto del marido feliz. Ahora, ese es el inicio, o sea, cuando a grandes rasgos del parto. Pero fíjense, cuando hay un embarazo, hay un incremento de hormonas en el primer trimestre. Es cuando se está formando el bebé. Si en el primer trimestre la mujer ya está embarazada y se llega a enfermar de algo, es bien importante que su médico le mande el medicamento especial. ¿Por qué? El primer trimestre es el trimestre más delicado de todo el embarazo. ¿Pero por qué van a preguntar? Porque nada más es el trimestre donde se forma el bebé. Ujú. Segundo y tercero ya se formó y ahora empieza a crecer. Pero la fábrica del bebé o la fábrica del muñeco o de la muñeca, que así le decimos de cariño Ujú. en cuestión A médica, los bebés. Ujú. es el primer trimestre. Por eso es que cuando hay sospecha de embarazo y se confirma con una prueba, siempre el médico les va a mandar ácido fólico
Incluso de chiste dicen, los que no alcanzaron ácido fólico, Ajá. por algunos comentarios que Sí. luego hacen. Y en algunas veces les manda incluso sulfato ferroso. Pero es bien importante el ácido fólico en el primer trimestre porque es cuando se está formando todo el bebé. Entonces, si usted mete medicamentos como que afortunadamente ya está prohibido, que era la talidomida, este medicamento lo que hacía era causar uno de los terribles síndromes, o enfermedades con signos y síntomas, formando un síndrome, que era el de focomelia, que los bebés, sus piernitas salían deformadas y parecían foquitas. Entonces, este tipo de medicamentos eran los famosos medicamentos teratogénicos. No había investigación médica como actualmente ya, y ahorita la medicina ha avanzado muchísimo. Entonces, mandaban estos medicamentos y entonces había bebés que nacían con algunas alteraciones en el momento en que se están formando. Por eso es bien importante que en el primer trimestre reciban atención médica. Ese es en el primero, ¿eh? Segundo y tercero, para la mamá, puede ocasionar hipertensión, o sea, gestacional, o diabetes gestacional. Número 3 puede causar, por ejemplo, preeclampsia. La misma preeclampsia, si no se atiende, produce el Eclampsia. famoso síndrome HELP, que es una alteración de una falla hepática, liberación de enzimas, alteraciones en la coagulación. Si hay alteraciones en la coagulación, puede haber una hemorragia y por eso es que luego las mamás necesitan transfusión sanguínea. Por el momento en que empiezan a sangrar, si hay alteración en la coagulación, ya no se puede frenar el sangrado. Ok. Necesitan colocar bolsas de transfusión. Otro elemento importante, fíjese, bien bonito, la cuestión fisiológica del embarazo. Dos cosas que pasan. Una, la coagulación se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque al momento en que va creciendo el bebé, los vasos sanguíneos del abdomen se empiezan a comprimir. Y eso ocasiona que la cuestión del regreso de la sangre hacia el corazón sea más lento. Si es más lento, se pueden formar coágulos y trombos. Entonces, y puede dar algo que se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, la coagulación se modifica. Otro elemento que se modifica son las células de inmunidad, las de defensa. Como es un cuerpo extraño, entonces la inmunidad de la mujer embarazada baja para no atacar al cuerpo extraño que es el propio bebé. Ajá. ¿Qué pasa cuando hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo? Ujú. Es que mi esposo, ejemplo, es A positivo, yo soy B negativa, ejemplo, ¿no? Pues resulta que en el primer embarazo no pasa nada. Pero en el momento del parto, donde hay ruptura de vasos sanguíneos que vienen del cordón umbilical, de la placenta y demás estructuras, la sangre fetal se puede mezclar con la sangre de la mamá. No pasa nada, sale el primer bebé. El problema es para el segundo, porque si la mamá se vuelve a embarazar y resulta que es A positivo el papá y B negativo la mamá, y el bebé trae algún grupo sanguíneo que no favorece, entonces las células que ya registraron que este era un cuerpo extraño, Bye. van a ir a pegarle con todo al nuevo bebé. Ujú. Por eso es que hay que estar vigilando mucho el embarazo. Otro elemento que también puede causar muchos problemas es que como baja la inmunidad, la mujer embarazada puede tener se enferma más fácil. Como está creciendo el bebé, lo que es la vejiga se comprime. Y al comprimirse, pueden hacer unas pequeñas bolsitas en la vejiga que quedan de residuo y puede generar una infección vaginal, una infección urinaria. Yo me la vivía con infecciones. Ándale, exacto. una infección de vías urinarias. Ujú. Y aquí el médico tiene que estar muy al pendiente porque hay que mandar cierto tipo de antibiótico. Y si ya le mandé un mes uno y de repente al mes siguiente ya no tiene nada, pero al otro mes vuelve a tener infección, híjole, se empieza a complicar porque a veces este microorganismo puede hacer resistencia del antibiótico. Entonces, un embarazo es sumamente caro para el cuerpo de la mujer. Lo que no entienden muchas personas cuando son groseros con su mamá es que me cuida mucho y siempre me está molestando porque a dónde voy y con quién voy. Pues agradécele porque tu mamá estuvo a punto de morirse cuando te tuvo a ti. O sea, tan solo de tener un bebé, Hay un riesgo. cargándolo, es un riesgo grandísimo. Cuando viene una cesárea, cuando viene un parto, es grandísimo el riesgo de que se puedan morir las mamás. Y le cuento esto que ya mucha gente lo sabe, del doctor Semmelweis,
que él redujo la fiebre puerperal por tan solo el lavado de manos. Ujú. La cesárea Ujú. fue uno de los principios y que apenas lo compartí, una publicación que me encantó. Uno de los primeros médicos que hace una cesárea era un barbero, que era un castrador de cerdos y Ujú. también ayudaba a las vaquitas a tener el parto, Sí, sus vaquitas. en vez de parto cesárea o las puerquitas. Como no había médico, bueno, los médicos habían dicho, no, estamos hablando de hace siglos cuando no había ultrasonido, no había nada, más que incluso no había ni antibióticos. Y entonces decían, no, el bebé está muy mal, no lo vamos a poder sacar. ¿Qué va a pasar? Pues se muere la mamá y el bebé. Entonces barbero va y le dice digamos, al comisariado de ahí, oye, es que va a morir mi esposa, permíteme a mí hacer el procedimiento. Pero es que tú nada más con animales, sí, pero no hay otra. Ni las parteras ni los médicos quieren. Ujú. Entonces barbero hace la incisión, como lo practicó con la vaquita y la puerquita, y entonces logra salvar a la mamá y logra salvar al bebé. Son los primeros registros de las cesáreas. Wow. Pero a lo que voy es que un parto y el embarazo, maestra, es sumamente muy complicado para el cuerpo de la mujer. Y esto es hace pues muchos años. Mi cuñada tuvo a su bebé. Y me acuerdo que llegamos al hospital y ella estaba emocionalmente estaba muy golpeada porque había llegado a urgencias, pues para que ya la pasaran. Ujú. Y había llegado otra señora, igual, y todo el mundo feliz y todas las familias. Y al otro día mi cuñada se entera que la señora había fallecido. Oh. Y entonces la familia ahí gritaba, y eso decía mi cuñada que la había impresionado, porque decían, es que solo estaba embarazada. No, Solo no, iba a tener un bebé. hasta me dio escalofrío lo que acaba de Ujú. decir. Yo había escuchado esa frase y claro, perdón lo que voy a decir, asumo toda la responsabilidad de la fundada. Yo cuando era ignorante en este tema, lo sigo siendo porque yo no soy ginecólogo, pero en la carrera llevamos ginecología y obstetricia. Y como forense hay que repasar otra vez estas materias porque uno atiende a embarazadas. Claro. Lamentablemente. Ay, Entonces, sí, qué horror. cuando yo me atreví a decir esta tontería, decir, pues es que solo estaba embarazada, de verdad era un ignorante. ¿Por qué, maestra? Porque un embarazo es sumamente complicado y yo lo veo así humildemente como médico, que el embarazo es de los procesos más complejos y más caros que lleva el cuerpo de una mujer. Porque que pasan muchas cosas. Y esto entonces es a nivel físico. Ajá, a nivel Ahora, fisiológico. a nivel mental, ¿cuáles son los cambios que puede tener una mujer? Mire, hay un término muy interesante que se llama depresión posparto. Eso, a eso voy. Ajá. Y digo, estos son algunos estudios que se han hecho, algunos artículos consultados. Todavía no hay algo que dé certeza, porque le vuelvo a comentar. Alguien va a decir, pues por eso no, que son médicos, por eso no, pues sí, pero no es como 2 más 2 son 4. Exacto. A veces decía un doctor, dice, a veces es 2 más 2, 5, o sea, es raro. Sí, en medicina Porque lo es en así. medicina es así, no Ajá. es como en matemáticas. Qué bueno Claro. fuera que fuera como matemáticas. Sería más fácil la vida, pero no. A veces resulta que 2 más 2 es 5. Digo, en cuestión médica. Hay 3 hormonas que generalmente nos juegan el papel de la depresión postparto. Pero déjeme, le digo algunas estadísticas muy rápidas. Se le considera depresión postparto desde que está embarazada la mujer hasta algunos meses que han tenido los bebés. Desde que Sí, está embarazada. desde que está embarazada ya hay algunos registros. Por ejemplo, desde el momento de la gestación ya se le puede considerar una depresión preparto, y cuando tiene el bebé, un año después, depresión postparto. Tanto Sí, tiempo me O sea, quiero morir. puede ser depresión preparto o postparto. Ah. 3 hormonas juegan. Bueno, algo que es importante mencionar. Algunos artículos mencionan que de todas las mujeres embarazadas, generalmente del 13 al 15% son las mujeres que van a presentar depresión postparto. Sin embargo, algunos artículos comentan que puede ser hasta 70% de las embarazadas, Uy. pero que esta investigación no está tan profundizada Ajá. porque a veces se subestima
De que, pues es que estás llorando, pues es normal, pero acabas de tener al bebé. Las hormonas. Ándele, pero Ajá. realmente este artículo es contundente porque le dice, es que realmente es hasta un 70% de depresión, pero está subestimado el diagnóstico porque como que lo subestiman, como que dicen, pues se le pasará, ¿no? Como en los suicidas que de repente dicen, luego se le pasa y resulta que se eventualmente. Claro. Entonces, 3 hormonas son las que generalmente están registradas que causan esta alteración. Estrógenos y progesterona, que cuando tienen al bebé caen de manera brutal, la cantidad se desploma porque ya tuvieron al bebé. Y otra hormona también responsable es la hormona tiroidea. Le voy a platicar. Estrógenos y progesterona se relacionan mucho con el estado depresivo, cuando caen de manera muy brusca después del parto. Pero la hormona tiroidea tiene que ver si hay una alteración de déficit de hormona, hay cansancio, una sensación de pereza, la habilidad emocional, que están llorando, depresión e incluso retención de líquidos. Por eso es que a veces lo llegan a confundir que sea depresión, pero pueden tener el problema de tiroides, o al revés, no tienen tiroides, pero sí tienen depresión, no tienen problemas de tiroides. Por eso es que una mujer cuando ha tenido bebé y empieza con esta sintomatología, sí es importante acudir con el médico, con el gineco y a la vez también puede ser con el psiquiatra. ¿Por qué con el gineco primero? Porque el gineco tiene que descartar el nivel hormonal. Si su nivel hormonal está bien, entonces, entonces psiquiatra, ahí te va. Pero yo ya descarté todo lo orgánico. Otra hormona que también se relaciona con la cuestión de la depresión postparto es la oxitocina. Oye, Olivares, pero resulta que, déjame platicarte, alguien va a decir, que cuando el bebé está jalando el calostro o las primeras semanas de que está jalando la leche materna, pues con la succión está generando oxitocina. ¿Por qué dices que puede haber alteraciones en la oxitocina? Sí, porque si no da de amamantar la mamá, que por ejemplo el bebé sea intolerante a la cuestión de la leche materna, o no pueda amamantar porque resulta que los pezones son muy pequeños o no pudieron estar funcionales para amamantar, los niveles de oxitocina pueden caer. Y al caer los niveles de oxitocina, entonces tiene una inestabilidad emocional. Por eso es muy importante que la mamá dé del pecho, como dicen. Y otro también que se ha relacionado es el famoso cortisol. Algunos estudios comentan que el cortisol también puede generar efectos depresivos. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos 5 hormonas que pueden estar afectando la salud emocional de la mamá, y por eso se tiene que consultar de preferencia a 2 médicos. El ginecólogo, para que mande los estudios para ver la cantidad de hormonas que están, y si es compatible con esta disminución, saber qué hacer, o si no, están bien, entonces canalizar con el psiquiatra, porque una depresión postparto puede causar muchos problemas. Digo, ahorita lo vamos a platicar. Sí. Pero a ver, entonces, a nivel físico y a nivel mental, el costo para una mujer es muy alto. Sí. Pero ¿qué pasa cuando una mujer ya tiene un antecedente de salud mental donde ha tenido que tomar algún medicamento, o como en el caso de Consuelo, que antes de embarazarse por primera vez ya tenía visiones y ya tenía estas alteraciones auditivas y visuales? Mire, usted pregunta algo de manera magnífica. Esto es bien importante, por eso es que a veces uno dice, híjole, siempre yo estoy duro y duro que tenemos nosotros como médicos estar diario leyendo, aunque sea poquito. ¿Por qué le comento esto, maestra? Esto me lo dice mi papá, que es abogado. Dice, mira, mi error como abogado, ok, pierdo la audiencia, pero meto un amparo. No pasa nada. Pierdo el amparo. Apelo. Pues voy a otro término, pero siempre tengo un as bajo la manga. Pero tú como médico, a ti se te mueren. No tienes una segunda oportunidad. Y es lo que yo les digo muchas veces a los cuates de alcoholímetro.
yo de repente van y están en la consulta. Me siento re mal, doctor, y el corazón. Y no sé qué. Y le digo, ¿tomó alcohol? Sí, pero poquito. A ver, le digo, mire, a mí no me interesa cuántos grados de alcohol, si lo trajeron porque lo agarraron en su Lamborghini. Eso a mí no me interesa. Me interesa saber si nada más consumió alcohol, porque el organismo Claro. va a reaccionar al alcohol porque el alcohol pues es nocivo. Y para saber qué medicamento le voy a dar. Yo ahorita le platico esto de la manipulación que viene a colación, pero me dice, bueno, es que sí tomé. Le digo, sí, es que yo lo necesito. ¿Por qué? Porque si usted está teniendo algún problema cardíaco, yo no voy a meter un amparo para decirle al corazón, no te infartes, ¿eh? Si te infartas, Sí. vas detenido. Fue poquito Ajá. alcohol, corazón, Sí, pero sí, aquí sí. está el amparo para que Exacto. no, eso no pasa. Entonces ya agarran y dicen, bueno, sí, tiene usted razón. Le digo, exacto. A mí me tiene que decir qué consumió y más o menos cuánto Y la verdad, ajá. para que yo pueda darle un medicamento específico. ¿Por qué? Porque usted ya trae una sanción. Ya no le van a incrementar más sanción porque ya son sus horas de arresto. Claro. Pero yo como médico tengo que saber, porque si usted me miente y yo le mando algo que se haga sentir peor o se ponga mal, Sí, se va a decir, pues contraponga, usted ajá. me lo dio. Esto me da mucha risa porque a veces de repente, no, doctor, yo no tomé nada, pero nada. Y uno de repente ve el expediente ahí que dice alcoholímetro, ¿no? Por ejemplo. Y siempre les digo esto, ya no va a funcionar porque muchos lo van a ver, pero les digo, mire, le voy a mandar este medicamento porque usted dice que incluso al policía le dobló la mano, ok. Ya cuando salga, irá a poner su querella o su queja donde usted guste. Pero yo le tengo que mandar un medicamento para desinflamar, pero el alcohol lastima al hígado. Y si yo le mando este medicamento para desinflamar, le va a seguir lastimando el hígado. Pero usted dice que no tomó, ¿verdad? No hay Pues problema. no pasa nada. No le pasa nada, le voy a mandar doble dosis. No, doctor, no, sí tomé. Bueno. O sea, nada más es una cuestión. Claro. Pero bueno, regreso a esto, maestra. Porque es importante, como médicos, capacitarnos diario. Tuve un caso de una persona que tenía esquizofrenia y tomaba medicamentos, tomaba como 3. Y resulta que se enferma, le dio una infección. Va con el médico y le dice, te vas a tomar estos medicamentos, y se los manda. Pero el médico no supo qué medicamentos tomaba para la esquizofrenia, entonces se los manda. Y resulta que el antibiótico, hay algo que se llama efecto antagónico. Hay agonistas y antagonistas. El efecto agonista es el que va a potencializar la reacción. El antagonista es el que bloquea la acción del medicamento. Entonces, este antibiótico era antagónico, o sea, bloqueó el efecto de los medicamentos para la esquizofrenia. Lleva su tratamiento como de 7 días y de repente empieza con brotes psicóticos y termina apuñalando a la mamá porque bajó los niveles de actuación del medicamento para la esquizofrenia. Entonces regreso al punto que usted comentaba. Si hay una mujer que ya tenía datos, que por lo poquito que conocemos, pienso que es una esquizofrenia por la cuestión de las voces, las alucinaciones. Es una esquizofrenia, y si alguien le manda un medicamento durante el parto, pues imagínese, el medicamento de la esquizofrenia baja y entonces se incrementan los síntomas y los signos. Y bueno, todo el síndrome. ¿Y qué pasa cuando no se atiende y entonces viene este embarazo? O sea, estamos hablando específicamente en el caso de Consuelo. Viene este embarazo y no se está tomando ningún medicamento porque no se sabe ni siquiera que está enferma porque no la han atendido. La llevaron con brujos, Las hormonas, como dices tú, se empiezan a desbalancear, como que el cuerpo está sufriendo, pero ¿cómo el cerebro va a pelear contra las hormonas a nivel mental, que hay un daño mental? ¿El cerebro sabe que es por hormona o es por el problema de salud mental? No, lo que pasa es que aquí ya es muy buena pregunta. Aquí lo que pasa es que no es que sepa, sino la alteración que provoca la enfermedad más la cuestión hormonal, lo que hace es bloquear algunas señales propias del cerebro.
Por eso es que puede manifestarse diferentes patologías. Es decir, el cerebro no sabe que es por el fármaco o que es por la enfermedad. El cerebro está funcionando. Como ejemplo, vamos a suponer que es como un generador de energía, ¿no? Ujú. Y ahí está generando energía. Y de repente llega algo que bloquea una parte de la generación de energía. Entonces, la zona donde se bloquea ya no va a salir adecuadamente la intensidad de energía para otras zonas. Entonces llega y se bloquea. Es lo que vemos después como signos y síntomas. Entonces el cerebro no va a decir, es que es por la enfermedad. No, nada más llega y se bloquea. Y es cuando nosotros como médicos interpretamos estos signos y síntomas. Se hacen un síndrome. Se hace un síndrome y decimos, por estas alteraciones es esta enfermedad. Ok. Porque entonces no necesitaría el enfermo un médico, porque el cerebro diría, pues es esquizofrenia, ¿no? Catatónica, Arriba, por ejemplo. ajá. No, sino da signos y síntomas y entonces nosotros como médicos interpretamos ese síndrome y diagnosticamos. Ok, pero a lo que voy es, Consuelo tiene un embarazo no deseado porque lo que ella dice tiempo después es que fue producto de una violación. Ese es importantísimo, Ajá, ¿no? por eso ahí voy. Ajá. Entonces ya tenemos que antes tenía visiones, Sí. ahora tiene un embarazo que no desea, tiene a este bebé, no ha sido atendida todavía por los primeros signos de algo mental, vuelve a sufrir otra violación Que la molamos. y tiene un segundo bebé. Para 1993 da luz a su segundo hijo, un varón, y tenía un primero que tenía 1 año 3 meses y luego este bebé de 2 meses. Ellos, los vecinos comentaban que ella siempre cuidaba a sus bebés sola y no tenía gran ayuda, por lo que no salía mucho. Pero que usualmente cuando estaba cargando al bebé solía balancearse mucho, como meciéndolo, pero a la misma vez murmuraba muchos rezos, que todo el tiempo estaba como rezando, como pidiendo. Y eso ya me dio miedo. Uh-huh. Es que se escucha muy tétrico. Resulta que en abril, una madrugada, los vecinos empiezan a escuchar gritos y unos llantos, pero llantos que dicen que son básicamente, muy diferentes. Sí, muy distintos. Horas después, se silencia. Pasan 2 o 3 días y las personas dicen que empiezan a oler algo muy extraño, por lo que ingresan al domicilio de Consuelo. Ajá. Y ven que hay este niño de 1 año 3 meses, está llorando, básicamente ya no puede ni respirar de lo que ha llorado, está muy sucio, y encuentran a Consuelo sentada en una mesa con lo que aparentemente es un guiso, y cuando van a donde está el bebé de 2 meses, encuentran que le ha abierto con un cuchillo desde el inicio del cuello hasta básicamente la pelvis. Le ha extraído todas las vísceras y las ha cocinado y se las ha comido. Qué tétrico eso, oiga. ¿Tú crees que esta posible esquizofrenia, porque no se le catalogó como esquizofrenia, porque además nunca fue atendida, más todos los problemas de la violación, más el embarazo que produjo estas hormonas, podrían haber alterado alguna zona del cerebro, como empatía, como algo? Esto es muy propio, muy humildemente se lo voy a comentar, ¿eh? Mire, la depresión postparto puede causar que la persona esté muy lábil, esté llorando, no quiera ni ver al bebé, por ejemplo. O ha habido casos donde incluso rechazan al esposo. No te me acerques, no te quiero ni ver.
¿Pero por qué, no? Porque tú fuiste el Sí, causante. ándele. Sí, casi por ahí va. Sí. Pero después va disminuyendo conforme se estabilizan otra vez las hormonas. Es muy raro que exista un ataque hacia su hijo, porque finalmente con la liberación de estas hormonas hay un vínculo que se va formando. ¿Dónde se forma el vínculo con el papá? Porque usted va a decir, bueno, el papá pues no tiene esta liberación de hormonas, porque hay un vínculo que de repente los papás, a mí me encanta compartir estos videos cuando los papás son como hasta incluso guardaespaldas de las bebés, de las niñas. La niña se vincula tanto con el papá que el papá se deja hacer las trencitas, Ujú. lo carga, bueno, carga al papá a la niña, la está cuidando mucho, le enseña a caminar, bueno, todo esto. ¿De dónde se genera el vínculo del papá? Cuando el papá, lo aclaro, es el responsable, quiere al bebé, pues empieza a darle besitos a la pancita, ¿no? El primer vínculo. Segundo vínculo, cuando crece y lo carga. Cuando dice, esta niña o este bebé es mío, lo carga. Lo empieza a bañar, la empieza a bañar, la peina, la viste, la protege, le enseña a caminar, le da... Todo eso se va haciendo un vínculo. Más si duerme la bebé o el bebé con él, digo, no horas, pero sí que el papá esté así apapachándola. Sí, apapachando su bebé. Ahí se ajá. forma un vínculo grandísimo con los papás. Incluso a mí me ha tocado ver como médico papás que lloran el primer día que van al kinder los hijos o las hijas. El papá llora cuando llegan a la maestra y se lleva a la niña o al niño y que lo vemos en las noticias. Hay papás que se sueltan a llorar porque sienten un dolor inmenso de cómo la niña va llorando, ¿no? Pero aquí a lo que voy con lo que estamos platicando es que viene un tema bien escabroso, que es la cuestión de la violación. Muchas personas comentan lo siguiente, dicen, es que el Olivares y la Vilma, la no doctora, y el muchacho, dicen, es que ella hasta incluso fomentan el aborto. No, no es que lo fomentemos. Es que hemos visto fotos y, bueno, casos donde estos niños han sido masacrados Así es. porque no los desearon desde el principio. Voy a poner esto, maestra, con mucho tacto, en el sentido de que si ya dijimos que el embarazo y el parto es un precio carísimo para el cuerpo de la mujer, ahora imagínense dos cosas. Una, todos los días estar recordando la violación, estar todos los días en el flashback porque el abdomen va creciendo y lo único que le va diciendo ese abdomen es una marca de lo una que me marca hiciste. de lo que tú me Sí, hiciste claro. como violador y ahora traigo un hijo tuyo como violador. Imagínense el odio que se va generando. Alguien va a decir, no, pero es que no todo sí. No, estamos dando nada más la explicación mental del por qué se puede generar un odio en embarazos de mujeres violadas. Por eso incluso Secretaría de Salud, Ciudad de México, tiene un protocolo de que cuando hay un delito sexual se puede dar inmediatamente pastillas de emergencia. Claro. Porque se sabe muy bien que puede generar un odio contra el producto. Ahora, si sumamos esta flashback de odio, de coraje, más todo el efecto que tiene que pasar la mujer durante el embarazo y el parto, ¿qué se espera que esta mujer tenga después cuando tenga el bebé? Y aparte, voy a poner algo bien curioso que a nivel criminológico. El violador es hombre, ¿cierto? Y tiene un hijo varón. Y tiene un hijo varón y con rasgos del violador. ¿Cómo lo puede manejar el cerebro de esta mujer agredida? O sea, es inexplicable. Pero con esto entonces lo que estás diciendo, o sea, lo que estoy entendiendo, entonces no existe realmente un instinto maternal. Eso es buenísimo. Estábamos en clase de medicina forense, ginecología, y una compañera pasa el caso de un niño que lo atropellan en China, nos pasó el profesor, y entonces una compañera agarra y dice, es que yo por instinto materno me hubiera... Y le dice el doctor, primer error, no hay instinto materno. Y entonces se queda la compañera, digo, lo estoy replicando como lo dijo. Sí. Se supone que el instinto materno se crea con el vínculo hormonal cuando la mujer está embarazada. Y cuando deseas el embarazo. Ándale, esa es una. Y alguien va a decir, oye, pero yo no pude tener bebés, pero adopté. Sí,
Pero, híjole, va a sonar horrible, horrible, horrible. Yo no quiero meter aquí. Si no hay un buen vínculo, a veces hemos conocido casos que las mujeres que adoptan terminan luego regresando a los hijos, porque no se imaginaron que podía ser tan complicado. Y otra, horrible, horrible, horrible. Pero, digo, lo voy a tocar con mucho respeto. No es una ley, pero si hubiera que elegir entre el bebé adoptado y el bebé propio, nada más lo dejo así al aire, no voy a contestar nada, pero ahí es donde estoy diciendo por qué el vínculo se forma con el embarazo a nivel hormonal. Digo, esto es para que lo conteste cada quien en su mente, pero si tuvieran que salvar a uno de los dos, ¿a quién salvarían? ¿Al niño adoptado o al niño propio? Pero a ver, Jorge, ahorita que estás poniendo esto ahora que se conoce como el vientre subrogado, sí. Me trabé. Ah, ya sé dónde va. Sí, me encanta. ¿Cómo se hace entonces ese vínculo? Pero aquí hay algo bien interesante. Porque si es tu hijo, pero no es tu hijo, porque no estás creando hormonalmente ese vínculo. Es que aquí lo que va es que es su célula. Entonces, mentalmente usted dice que es mío, porque es mi célula, es mi mini yo. Sí, cierto, me está prestando el vientre, pero mi cerebro sabe muy bien que es mi célula, es mi descendencia. A diferencia del que yo no sé quién es. Pero ¿y la mujer que está teniendo el bebé no está creando también el vínculo hormonalmente, aunque no sea Sí, suyo? claro. Por eso es que luego hay mamás que se arrepienten. Digo, la mamá biológica, la que presta el útero. Sí, porque la mamá biológica la como tal no, porque no es su célula. Sí. Pero por eso es que luego se arrepienten las que prestan el vientre, porque ya crearon el vínculo hormonalmente. Pero entonces sí sería un instinto maternal. Es que no tanto como instinto, porque se está creando el vínculo. Ya le entendí que, y la que nada más es la célula que no creó la cuestión hormonal. Aquí habría que hacer, porque todavía no hay tantas investigaciones en esto, pero habría que ver, digo, esto es muy antiético, pero en una situación que le pongo de... Sí, de elegir. De elegir, aquí habría que hacer una investigación de eso. ¿Por qué? Porque yo sigo comentando que la cuestión hormonal tiene mucho que ver con el vínculo. Ahí la cuestión también del vínculo, que cuando está chiquito lo cargo, bueno, me lo voy tomando mucho cariño, que es lo que sucede con algunos parejas que cuidan a la mamá. Y aquí lo vamos a defender en este sentido, cuando van a decir la gente, es que el Olivares siempre ataca a los padrastros. No atacó a todos. A los malos. A los malos. Ajá. Porque también he conocido a hombres maravillosos que se hacen cargo desde pequeñitos o pequeñitas. Pero aquí se crea el vínculo. Le voy a platicar una historia muy rápida. Hay una joven que su papá biológico pues se fue, no se quiso hacer cargo. La mamá conoce a otra persona, pero cuando la mamá pasaba por esa calle donde él vendía en una papelería sus productos, siempre la niña lo saludaba. Adiós, adiós. Y entonces empezó a crear un vínculo de amistad con la niña. Pero primero fue creando el vínculo de amistad con la niña. ¡Ay, qué bonita niña! ¡Ah, es que es bien educadita! ¡Ay, qué tierna! Y luego la mamá empezaron a platicar y comenzaron una relación, pero antes tuvieron el hombre tuvo el vínculo con la niña. Es decir, en un sentido, con todo respeto, y que no se malinterprete, el hombre primero se enamoró de la niña. Sí, no había malicia. Sí, no, ay, qué bien. Sí. Y ya cuando empezó a salir con la mamá, la adoptó como hija propia, porque primero se enamoró de la niña, en el sentido de que ojalá y fuera mi hija. Sí, la hizo propia. Sí, ándele. Sí, había un sentimiento sano. Ándele, y la apoyó en todo sentido, hasta le dio carrera, y excelente, y le aplaude, y la muchacha ahora dice, este es mi verdadero papá. Claro. No biológico, pero yo le agradezco todo lo que hizo por mí en la vida. Porque primero hizo el vínculo con la niña. Si hubiera sido probablemente al revés, como en algunos casos, no sabemos qué pudiera pasar, pero ahí también lo dejo abierta la respuesta. Digo, también depende mucho de la personalidad de cada quien, pero luego vemos esta cuestión. El famoso dicho que si quieres a la vaca, quieres al becerro. Nunca yo he estado a favor de este dicho porque yo lo comento todo pulmón, las mujeres no son vacas, los hijos no son becerros. No, y no es a fuerza tampoco. Sí. Ajá. Entonces, esto es lo que yo aprendí en la clase. Hasta ahorita yo
por ahí medio me voy con esta cuestión de que el vínculo se forma a nivel hormonal, porque aparte usted lo trae 9 meses. La cuestión del útero subrogado, porque la mujer dice, bueno, es parte mía, es mi célula. La de adopción, ya yo haría este ejercicio de a quién salvas. Está complicado. Es que está complicado porque yo pienso en esta mujer que ha oído voces, que ya tiene un problema mental, pero entonces sufre una violación, Sí. tiene un bebé, sufre una siguiente violación, tiene otro producto de esta violación, pero ¿por qué ataca al segundo y no al primero? Si ya tenía ese antecedente. Mire, probablemente porque el segundo, y ha habido casos registrados que muchas de las mamás cuando son primerizas, a veces se llegan a desesperar por el grito de los bebés, bueno, el llanto. Incluso papás se han desesperado y avientan al bebé. Van a decir, claro que no, sí, síndrome de bebé sacudido. Sí. Están llore y llore los bebés, Ya que cállate. cállate. Y entonces Sí, claro. hacen este movimiento. ¿Y el pobre cerebrito? Sí, la cabeza y pum, la hemorragia y se mueren los bebés. Ahí está el claro ejemplo. Llegó un momento en que ya no soportaron los chillidos, con todo respeto, del bebé, y entonces ya cállate. Y les causan la hemorragia cerebral. Yo pienso que por ahí llegó un momento en que ya tenía tanto estrés del primero, las voces, el enojo de la violación, y de repente estar. Porque bueno, vamos a ser bien sinceros. A veces sí llegan a fastidiar mucho los llantos de un bebé. Todo el mundo decimos, ándale, era la respuesta que yo quería. Todos. Sí, llega un momento en que de repente, fíjese. Yo hay veces tenía ganas de salir corriendo Ándale, al sí, aeropuerto, estación de camión de tren más cercana y huir. Sí. Y no es que no los quisiera, es que sí desquicia. Ándale, sí, y sí. es que estás cansado. Bueno, tan solo cuando uno va en el avión y de repente van o peor en el autobús, un autobús de 12 horas de camino. Digo, ahora que fui a dar un congreso a Colima, pues me fui en el autobús. Digo, a mí me encanta viajar en autobús. En Comercialote me fui en una TN que quería estrenar de doble piso, siempre me quise subir Ya uno saben, de esos. acá es colaboración. Y entonces dije, bueno, me voy a pagar ahora sí. Dije, voy a ir hasta allá. Dije, me voy a ir en ese de doble piso. Quiero ir ahí viendo, ¿no? Y entonces, pero me toca cerca de un bebé y el bebé toda la noche. Entonces ya muchos iban así súper enojados porque ya no lo soportaban. Digo, con todo respeto. Sí, es un pero inocente, qué pena, no tiene nada que ver. sí. Pero si Pero llegan sí a desquicia, desquiciar. sí. Entonces, imagínese. Lo comento esto de la desquiciada por lo siguiente. El estrés de tener a uno, las voces o la patología mental, la cuestión de que son violaciones, el enojo, el odio, y luego el detonante de que está, pues entonces agarra y se desquicia y es cuando comete esto. No estoy justificando, No. solamente estoy diciendo que Hay pudo una haber sido razón. un detonante. Si yo, que todo mundo sabe que respiro y vivo cada segundo por mis hijos, me desquiciaba, imagínate a alguien que no siente ni amor, ni empatía, ni esta conexión, ni Sí, este claro. vínculo. Pero a mí lo que me extraña es, la policía pues ya entra, ve toda esta escena, ¿y qué es lo que hacen? Toman a Consuelo y la llevan a la comisaría primero. Fíjese que ahí le voy a cortar Ajá. tantito, si usted me lo permite, nada más para cerrar esto. Sí. No tiene nada que ver lo del bebé, pero es un ejemplo que puede dar mucho en el sentido de poner a esta asesina serial. Juana Barraza. Cuando entraba a la casa de las abuelitas a robar, las que la insultaban, que le decían gata, muerta de hambre, todo esto, era el detonante para estrangularlas. Las que no la insultaban, nada más les robaba. Entonces, fíjese cómo a veces el detonante es bien importante. Hay un caso que se registró por el doctor Gabriel Barrón, en paz descanse, un gran criminólogo, que dijo que él presentó El nudo del silencio, que es uno de los libros de Juana Barraza, que la describe, y dice, estaba estrangulando a una cuando le dice que Dios te bendiga, y eso hace que Juana Barraza la suelte y se salga corriendo. Entonces el detonante es muy importante. Aquí, perdón, para regresar a lo que usted nos estaba narrando de manera magistral,
todo este caldo de cultivo más el detonante de los llantos, probablemente por eso es que pienso que terminó con la vida Más del bebé. todo el descontrol Sí, hormonal, porque exactamente. apenas tenía 2 meses, Sí, ¿no? exactamente. Y dices tú que una depresión posparto puede durar hasta un año. Hasta un año en Entonces, algunos imagínate. artículos. Y bueno, llega a la comisaría y Llega ahí, a la comisaría y lo primero que dice es, tenía que hacerlo, no era un niño, era un demonio. ¿Tú crees que esto de que antes siquiera que tuviera esta violación y como resultado el primer embarazo y la hayan llevado a cuestiones de brujería, de que tendría un demonio adentro, esto influyó también para que mentalmente este problema mental que pudo haber tenido se dirigiera como consecuencia al bebé, porque es un acto finalmente de pecado, ¿no? Cómo la abusaron. Y entonces lo que yo estoy viendo y oyendo, tuve un bebé del demonio y así lo crea. Y por eso lo consume. Fíjense que es que aquí es muy interesante su pregunta porque realmente habría que estudiar a fondo su interpretación de ella, que obviamente no hay por el tiempo que ya pasó, pero sería fantástica la entrevista que le hubiera hecho el psiquiatra por lo siguiente, maestra. Si ella no fue diagnosticada con esquizofrenia, porque nada más nos dicen que escuchaba esas características de los gritos, bueno, de las voces y de las alucinaciones, pienso yo que nunca tuvo un diagnóstico y un tratamiento. Por lo tanto, el hecho de que la hayan llevado, por eso es que yo siempre estoy jode. Perdónenme, discúlpenme, se los dice alguien que ya tuvo varias experiencias de este tipo, con una tía que tuvo neurocisticercosis, que gracias a Dios está viva, y no por los brujos, sino por un neurocirujano y su servidor que cayó en depresión, iba a decir depresión postparto, ¿Cómo? depresión de estrés postraumático, y que fui a ver como a 3 brujos porque me obligaron a ir, porque decían, bueno, ni este medicamento le hacen el psiquiatra, bueno. Y por algunos casos que como médico clínico, cuando estuve de médico interno en un buen hospital y como pasante, vi muchos diagnósticos de retraso por el tiempo que perdieron, y ahí va. Por eso es que yo no creo en nada de la brujería. Me ha tocado hacer necropsias con brujería, me ha tocado la salación de los brujos cuando voy a audiencias, me ha tocado pasar por los reclusorios donde están estos pobres gallos negros, todos decapitados. Llego a otro trabajo y también que pertenece al sistema penitenciario. Ahí está el pobre gallo echándose con gusanos porque su trabajo de brujería con frutas y todo esto. Bueno, no existe brujería alguna, y lo aclaro, lo digo a todo pulmón, que ocasione un daño nada más por dejar ahí unos jarrones, el muñeco vudú. No existe. Si esto fuera cierto, ya tuviéramos brujos teniendo el premio Nobel. No lo hay. Sí, y ayer ganó el de, ¿cómo se llama? De medicina. Sí, ya entregaron el premio Nobel precisamente de inmunología. Sí, de las células del cuerpo. O sea, vean lo magnífico. Que estuvo impresionante, Sí. Por cierto, vayan a ver eso. Porque ya descubrieron células que tienen mucho que ver con el ataque del cuerpo y por ahí puede venir, fíjense, hasta me da mucho gusto, por ahí puede venir un buen tratamiento para esclerosis múltiple, cánceres, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, o sea, todas estas enfermedades que hasta ahorita son muy complicadas, asma, todo esto. Entonces, hasta me emociono. Sí, no, porque estos son cuates que están dedicados a la gente. Entonces, bueno. Eso sí salvan vidas. Ándele. Entonces, el hecho de hacer lo de la brujería, lo único que ocasionó, y aquí qué bueno que usted lo menciona, fue un diagnóstico, nunca hubo un diagnóstico y por lo menos, y mucho menos un tratamiento. Si ella en vez de llevarla con el brujo, la llevan con un psiquiatra, probablemente otra cosa hubiera sido. Lo único que dice un perito es que su comportamiento era incoherente. O sea, digo, hasta yo lo sabría, ¿verdad? Sí, o sea, no inventes. Sí se me hizo con delirios de persecución y con síntomas psicóticos severos. Ese fue su diagnóstico. Se le lleva a un hospital que se llama Víctor Larco Herrera, esto en Lima, Perú, que es el principal hospital psiquiátrico del país, ¿ok?
empiezan muchas personas, muchos periodistas, que creo que aquí, y con toda, como dices tú, asumo lo que voy a decir, pero con perdón de muchos periodistas, yo creo que hay casos para investigación y casos para divulgación. Y cuando digo investigación, si un médico, un psiquiatra con fines médicos de investigación va a no sé, a una cárcel, va a un hospital psiquiátrico para hacer una entrevista y entender qué es lo que está pasando, se me hace fascinante. Pero si es con este morbo de ¿y cómo se lo comió? ¿Y por qué las vísceras? Porque esa fue la entrevista que yo vi. ¿Y qué sintió cuando se lo comió? ¿Y cuando lo abrió? ¿Y qué hizo con...? Eso nada más es divulgar una atrocidad sin sentido porque no están explicando nada. Y la entrevista que da Consuelo cuando dice que, pues básicamente, pues sí, ella oía voces y que la voz le dijo, cómetelo, y entonces ella abrió al bebé, así como en canal, y se lo comió, y pues eso fue todo. Fíjese que aquí volvemos a coincidir con lo mismo, maestra, de estas cuestiones de medios de comunicación, redes sociales, actualmente ya de estas generaciones. Hay cosas que son propias de ciertas especialidades y cosas que no se tienen que divulgar a la sociedad. Sí está muy bien que las redes sociales divulguen la cuestión de cuando la gente se pierde, cuando los niños, las niñas son robadas. Eso sí, ayuda, porque estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer una fiscalía. Y qué bueno que existen las redes para que llegue contundentemente, rápido. Y se ha visto que sí han dejado por el miedo que de repente ocasionan a los delincuentes y los dejan botados y se van. Y esto afortunadamente ha servido. Pero la cuestión de, como lo hemos platicado, de otros canales donde entrevistan a delincuentes para fomentar cómo mejorar el delito, la escuela, a las nuevas generaciones, pues esto es terrible. Número 2, cuando suben fotografías de cadáveres hacia las redes sociales, yo no le veo el fin. Cuando entrevistan a los embalsamadores y dicen, es que yo lo recibí, o los peritos particulares, porque los oficiales hay una sanción, hay recordar que existe la ley de servidores públicos, nada más con eso. No pueden hacer divulgación. Sí, no se puede. Y toda la gente aquí, los haters, voy a aclararlo. Y tus libros, los libros salen de acá, es ficción. ¿Qué dicen? Es que fue como con la gallina que salió corriendo, o sale la galleta ahí, después de hacer una necropsia con esta mano. O el otro, es que la fractura multifragmentaria de las vértebras y señala la pelvis, dice uno, a ver, espérame. Sí, confunden las leyes con la magnesia y Ándale. la... Ajá. Entonces, a lo y que hasta voy... se ponen batas. Sí. Hay uno que se pone batas. Es que eso sí me dices tú, no inventes. Bueno, lo que voy con esto es que hay casos que no se pueden divulgar a las redes sociales. Coincido perfectamente con usted en el caso de los periodistas. Por lo siguiente, una vez me toca una situación de una joven que está colgada en un puente peatonal. Tuvo un suicidio. Muy raro, porque las mujeres, ahí va para los criminólogos, es muy raro que una mujer se cuelgue en un puente. Sí puede haber, porque me ha tocado casos de asfixias por ahorcamiento en mujeres, pero hay más frecuencia en hombres, por estadística. Las mujeres cuando se suicidan son hasta más limpias. Y aparte somos dramáticas. Entonces, generalmente es pastillas, alguna intoxicación. Pero no es como el hombre que lo hace de manera hasta bruta y disparo de escopeta, ¿no? Porque las mujeres tampoco quieren destruir la belleza. Los hombres no les importa. Ándale, es muy raro, rarísimo que una mujer se aviente al metro. Entonces, a lo que voy con esto, salen los periodistas, encuentran cadáver de una mujer colgada del puente peatonal con datos de tortura, porque estaba vinculada con algún grupo delictivo. A mí me toca hacer la autopsia. Cuando reviso toda la anatomía, lo único que tenía era el surco. Y eso sí tenía rastros de cutting. Cuando se le hace el examen químico toxicológico, el resultado fue solvente. Entonces,
ya usted puede hacer la conclusión que la asfixia por ahorcamiento se derivó del consumo de solvente, de un solvente del consumo Sí, de la crónico, mona, ¿no? más el estado depresivo por los efectos del cutting, que ya tenía bastantes cicatrices. Y la pregunta era, yo nunca le vi lesiones compatibles de tortura, que tuviera golpes en las partes del cuerpo, como decían los periodistas. O sea, a veces son estas notas amarillistas con Porque tal si de no, vender. no vende. Exactamente. Era lo mismo que a lo que voy con estas fotos que de repente suben de cuerpos que no tendrían que estarlo subiendo a internet o a las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo único que se genera es morbo. A ver, yo como perito sí tomo las fotografías porque las tengo que mostrar a un juzgador. Sí, en para un una- proceso. Para un proceso en el juicio oral y decirle, mira, yo como forense encontré estas lesiones que tú estás viendo aquí en esta foto. Pero es para un fin, una sentencia, para que se pueda dar justicia a una víctima. Pero en el caso del amigo Gillo, que maneja un microbús, ¿para qué diablos quiere ver la foto de un decapitado? O sea, yo siempre he preguntado esto, ¿para qué? Hace unos meses y sí hubo medio bombardeo en comentarios porque en un TikTok me aparece un fulanito con su micrófono y aquí ahí está el señor Juárez que le metieron un plomazo y entonces vean todo el cerebro tirado. Ah, así ¿sí? te lo juro. Y el pobre señor ahí tirado. Y entonces me dio mucho coraje y le escribí, le dije, oye, ¿cuál es la necesidad? Sí. O sea, le quieres avisar a su familia, porque estás diciendo el nombre, que el pobre señor está en el piso con el cerebro de fuera. O sea, ¿cuál es el motivo, razón o circunstancia de tu nota? Di, hubo un tal asalto, lo que quieras, a la familia de fulano de tal, pero no lo exhibas de esta manera. Sí, claro. Ahora, fíjese que hay algo bien importante, que son los factores que tienen que ver con la depresión postparto. Que esto es muy interesante porque muchas personas van a decir, bueno, pero no nada más son las cuestiones hormonales, sino que puede influir en toda la cuestión de un estrés o una depresión para que la mujer pues finalmente esté en una situación que tiene que ver con su estado de ánimo. Hay varios artículos, a mí me gustó mucho uno, que los divide en factores obstétricos, factores clínicos, sociales, y dentro de estos va dando varios ejemplos. Por ejemplo, mire, factores obstétricos tiene que ser el hecho de que hay algo bien interesante. El recién nacido, que sea mamá primeriza, y el recién nacido esté como muy incontrolable, como lo dijimos hace ratito. Otro, que el bebé termine en cuidados intensivos, porque entonces le genera un estrés a la mamá de que, pues, ¿qué va a pasar con mi hijo? Porque está en cuidados intensivos. ¿Estará bien? ¿Lo estarán cuidando? ¿Irá a morir? O sea, entonces eso puede generar también un estrés y una depresión. La no lactancia. Por eso es importante la lactancia. Y el hecho de no lactar coincide con el otro artículo que menciona la baja producción de oxitocina. Este lo menciona de manera magistral, la no lactancia. La cuestión de que sea hospitalizada por un largo tiempo o que sea un embarazo complicado. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la cuestión de la situación de factores obstétricos. Y uno de los últimos que a mí me encantó, que lo explica de manera muy buena, es que sea primigesta o multigesta. Va a decir, bueno, que tiene mucho que ver que tenga muchos hijos. Si tiene muchos hijos, pues ya trae la experiencia de cómo cuidar al bebé, cómo llevar a cabo las tareas. Sin embargo, aquí hay otro elemento importante. Si estamos en una situación donde la mamá tiene escasos recursos, ahí puede generar un estado depresivo. Si es primigesta, pues va a tener una situación de mucha ansiedad de cómo cuidar al bebé. En los factores clínicos tiene mucho que ver la comorbilidad, es decir, enfermedades agregadas, como por ejemplo que sea hipertensa, que tenga una edad avanzada, que tenga un problema de tiroides, por ejemplo, habla sobre el hipotiroidismo, una depresión, una situación de esquizofrenia, que sea alcohólica o que fume, tiene mucho que ver con factores clínicos. Factores sociales, problemas familiares, es decir, no tenga suficiente ingreso económico, dificultades económicas, violencia intrafamiliar, que era lo que platicábamos en uno de los primeros casos,
una red familiar inadecuada, que no haya apoyo, que no tenga un hogar, que esté desempleada, que no sea profesional, por ejemplo, que esté dependiendo de una empresa y que la empresa pues prácticamente le esté descontando porque no tiene un seguro y que le hayan dicho pues te embarazaste porque tú quisiste, que sea soltera a que esté casada o que tenga una red de una pareja, porque no es lo mismo una mamá que está sola a que tenga una pareja. Con todo respeto lo estoy diciendo, no estoy satanizando a nadie, pero solamente estoy mencionando lo que dice el artículo. Porque alguien va a decir, pero es que yo no necesité a nadie. No, está bien, qué bueno que no necesito a nadie. Estoy mencionando lo que dice el artículo. Uh-huh. Y también, como lo comenté ahorita, la edad tiene mucho que ver. La edad, mientras más añosa sea la mamá, más factores de riesgo va a tener tanto el producto como el parto. Fíjate esto. Llega otro psiquiatra y dice, ya es un psiquiatra forense. Oh. Y lo que hace es una reconstrucción del caso y entrevista no solo al entorno de Consuelo, Ajá. sino a los especialistas que la vieron por primera vez en los primeros interrogatorios. Y lo que él dice es que es una psicosis posparto no tratada. Ok. Para el 2001, realmente ya no hay muchos registros de lo que está pasando con Consuelo. Ajá. La va a visitar otro periodista, porque sacamos el tema de los periodistas, Sí. porque te decía que hablaban de cuando se hace una entrevista a nivel médico para saber cómo este psiquiatra y otro a nivel únicamente medios para vender la nota. Entonces lo único que hace este fulano cuando va a entrevistarla y la ve que está sentada en una cama y la ve que tiene un muñeco de peluche y entonces ella dice que el muñeco de peluche está supliendo la falta de su bebé y que para ella es muy importante tener este peluche. Y ahí es cuando uno de los psiquiatras dice, es que entonces ella no tiene un problema de alta peligrosidad y entonces llévenla a otra aula de sala, ¿no? De este hospital psiquiátrico. Ajá. La llevan, pero viene un criminólogo, un psiquiatra criminólogo, que eso es lo que tú estabas hablando hace rato, y entonces dice que lo que tiene Consuelo es canibalismo por psicosis religiosa. ¡Uy, güey! Ajá. Porque tenía que ver con el demonio, Ajá. que según ella es lo que ella estaba alimentándose. Y el diagnóstico de este psiquiatra criminólogo forense fue un infanticidio con componentes de canibalismo. El motivo aparente es delirio. ¿Qué te dije? Delirio por canibalismo y psicosis religiosa. El diagnóstico probable, por los años que han pasado, es esquizofrenia paranoide o psicosis posparto con despersonalización. Entrevista este psiquiatra a Consuelo y le dice, bueno, y Consuelo, ¿tú crees que esto lo volverías a hacer? Y dice, pues yo creo que sí. Si a mí me dejan libre y yo tengo otro bebé, yo creo que sí me lo podría volver a comer. Entonces, ¿está consciente o no está consciente? Aquí, fíjese, dejó algo maravilloso. Estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico de esquizofrenia, sí. Psicosis posparto, no, por una cuestión. Comentó usted en la narrativa que nos regaló de las noticias y de todas las fuentes que usted nos trajo, que en el embarazo tenía alucinaciones y que escuchaba voces. Estoy completamente que sea esquizofrenia. Psicosis posparto no, por dos elementos. Ya tenía la esquizofrenia desde antes, más bien fue una esquizofrenia no tratada. La tenía desde antes de los embarazos. No diagnosticada, porque prefirieron irse con el brujo. Ese es el problema cuando se van con el brujo. Y número dos,
No pudo haber sido una psicosis posparto porque con el primero no tuvo psicosis posparto, el primero está vivo. Es cierto. Entonces, alguien va a decir, pero ¿qué tal si las hormonas? No, las hormonas es generalmente, digo, aquí lo aplico generalmente, el mismo valor o el mismo nivel de hormonas en un embarazo y en el otro son casi los mismos. ¿Dónde se rompe la excepción a la regla? Cuando exista medicamento que puede alterar la función hormonal o alguna enfermedad, como por ejemplo alguna cuestión de otra hormona, como por ejemplo tiroides. Ahí sí, pero si nada más era la cuestión mental, no puedo aceptar que sea una psicosis postparto porque el primer bebé está bien. Entonces, ese es en la cuestión de diagnósticos. Y el peluche, para mí, ella tuvo una regresión de la infancia, porque aquí si se da cuenta, todas las niñas y niños, generalmente cuando son chiquitos, traíamos un peluche. Sí, claro. Y la mayoría de las niñas, que yo lo he fijado el comportamiento de niñas, también de niños, pero ya niños más grandes ya es un avión, un carrito, es como de protección Sí, con su el peluche. mantita, ¿no? Exactamente, el peluche es la protección. Se sienten protegidos en compañía por su compañero, el peluche. Para mí la cuestión de que estuvo con el niño, que estuvo con el peluche, hizo una regresión, porque la encuentran en la cama con el peluche, sentada en la cama con el peluche. Y Entonces, balanceándose. y balanceándose. Entonces, muy seguramente, para mí es una situación de la infancia donde estaba en la cama con su peluche. Entonces, o recuerda al primer niño, al primero. Al segundo no, porque el segundo ya lo ve como una situación de peligro. Y era un demonio. Exactamente, era un demonio. Entonces, ¿quién diablos va a estar meciéndose con un demonio? Entonces, o recuerda al primer niño o estar en la etapa de regresión de la infancia. Y habría que ver, digo, obviamente esto ya no hay más datos, pero sería muy interesante analizarlo. ¿Qué sucedió en la infancia de esta mujer? Si en la infancia tuvo también abuso por parte del papá, del tío, si era una madre castrosa, entonces, o castrante, como le llaman algunos psiquiatras, habría que ver la bibliografía de la niña y convertida en mujer y el por qué está con un peluche. Órale. Entonces, nada más como pregunta, ¿cómo se llama? La depresión posparto, ¿se puede dar en un solo embarazo o en todo se va a replicar? Se puede dar esa es muy buena pregunta. Se puede dar en todos. ¿Por qué? Porque es una bajada hormonal. Si en el primero se da, esto es bien importante, por eso siempre estoy de necio que acudan con su médico y siempre estar con el médico. ¿Por qué? Porque si en el primero se da, probablemente se vuelva a dar en el segundo y en el tercero. Entonces, hay que estar con mucho cuidado y el primero sirve siempre como antecedente para dar un buen diagnóstico y así un buen tratamiento. Es como le comentaba con la incompatibilidad de grupo sanguíneo. En el primero no pasó nada, pero el ginecólogo y el pediatra, pero más el ginecólogo, o el ginecobstetra, perdón, al momento de que sabe, porque por eso es la historia clínica con también el análisis del grupo sanguíneo, sabe muy bien que si cuando nace el bebé, lo mandan alguna muestra de sangre para analizarla con el bebé y hacer el grupo sanguíneo, que eso es muy normal, y resulta que el bebé tiene un grupo sanguíneo y la mamá de otro, entonces ahí el ginecólogo le va a decir a la mamá, no pasó nada, todo está bien, pero en el siguiente que te embaraces, Va a pasar. Y entonces tienes que venir para que yo te dé un tratamiento para disminuir tu sistema inmune y estas células de tu cuerpo no ataquen al bebé. Ese sirve de antecedente. Entonces, en una depresión postparto, si la tuvo en el primero, hay que estar al pendiente como médicos para ver si no debuta en el segundo con otra depresión postparto y sea peor. Wow. Sí está bastante interesante la cuestión eso está médica. Porque entonces lo que estoy entendiendo es mezcla un embarazo no deseado con un problema de esquizofrenia y además el descontrol hormonal de una... O sea, es que es una bomba. Sí, es una bomba de tiempo. Si se da cuenta, hemos tenido muchos casos donde por cuestiones de factores externos, pero también por malos diagnósticos, a veces se llegan a cometer los delitos. Ahí sí es cuando vale la pena hacer el análisis de cuestión médica.
Pero cuando son labiosos, cuando son manipuladores, pues uno dice, esto no es médico, esto ya es más que nada criminal. Y por eso es que terminan en estos reclusorios y luego como Claudia Mijangos en la calle, que pues llévatela tú a que cuide tu sobrina. No, sí, no. No es más, yo ni dormiría al lado de ella, estaría ahí con insomnio. Pues sí, pues este es el caso de Consuelo, que es esta peruana, que de verdad no hay mucha información, pero aparentemente tiene una explicación que decían, es que fue una posesión. No, es que sí hay una explicación. Sí, claro. Mire, yo respeto mucho la cuestión religiosa. De hecho, uno de los grandes sacerdotes exorcistas, el padre Gabriel Amor. Que es fue el único, el más grande exorcista de todo el mundo, que tiene muchos libros. De hecho, tengo uno de él, todavía no lo leo. Respeto mucho la cuestión de esos temas. Donde no acepto para nada es la cuestión, y aquí es algo bien importante. Por eso, por lo que yo he investigado, antes de diagnosticar una posesión, los padres o los sacerdotes exorcistas siempre solicitan toda una batería de estudios para descartar alguna enfermedad. Siempre se solicita eso. Entonces, por lo siguiente, maestra, y siempre estoy en contra de los brujos, porque el brujo, a mí me decía un compañero, rápido le comento, decía esta frase, que era uno que se dedicaba a hacer brujería. Oh, dice, tú estás con los muertos, bien padre. Digo, bueno, es muy interesante, pero ¿por qué me lo dices? Tú y yo podríamos hacer muy buenos negocios. ¿Por qué? Me dice, mira, yo me dedico a esta cuestión de la brujería. Yo te doy a ti un preparado para que ese muerto siga al que me mandaron a hacerle daño. Entonces yo le dije, a ver, espérame. Barájamela más lento o Sí, mastícala no más despacio. Ajá. Le digo, a ver, mira, te platico rápido. Un procedimiento de autopsia es cortar el cráneo, sacar el cerebro, sacar pulmones, revisar corazón. Todos estos órganos los tienes que cortar para revisar qué hay internamente. Y una vez que terminas, todos los órganos ya cortados están adentro, no se queda nada. Todo se va. ¿Cómo es posible que un muerto, con todo respeto, siga a la persona que te encargaron de hacerle daño si su cerebro yo se lo corté? Bueno, es que el alma del... Ok, a ver, ¿tienes hijos? Sí. ¿Van bien en la escuela? No, de repente flojean. Ok. ¿Y se portan mal? Sí. Si no sabes controlar a tus hijos que están vivos y que les dan nalgadas, ¿vas a controlar a un muerto? ¿Le avientas unas cadenas invisibles o funcionan con imanes? ¿Cómo diablos haces eso? Sí. Bueno, es que... Tú no crees. No crees y no te lo podré explicar. No, pues hasta que tú no me enseñes que tienes unas cadenas mágicas y lanzas un conjuro, porque déjeme decirle, las películas de zombies son geniales. Geniales, a mí me encanta verlas. Guerra Mundial Z, todas estas donde cerebros y todo. Pero aquí viene una decepción para todas las amigas y amigos que les encantan los zombies. No existen los zombies. ¿Por qué? Porque a las 24 horas de fallecido una persona, el cerebro empieza con licuefacción. No puede moverse un cuerpo si no tiene un cerebro y no tiene un corazón. En el caso de que fuera un zombie que aparece en la tumba, surgiendo ahí, sacando las manos, que por el estado de putrefacción en el que nos pintan los zombies, ni siquiera se podría parar, porque ya los músculos están destruyéndose, los ligamentos igual, el cerebro ya se licuó porque ya se ve que lleva meses el cadáver. Nos estás acabando. Sí, perdóneme. 30 años de terror. Yo cuando veo a los zombies me da mucha risa porque digo, está excelente el estado de putrefacción, porque los ponen en estado de putrefacción en fase cromática. Que se le está cayendo el ojo. Hasta eso ya me di cuenta, es fase cromática, están verdes. No están con gas porque sería fase enfisematosa, pero están en fase cromática. Fase cromática, que ya tiene 48, 72 horas, el cerebro está licuado. No existen los zombies. Menos existe el brujo que va a anclar un muerto para irle a hacer daño a la persona. O sea, no. Mejor vayan a una resonancia, a un PET, a una tomografía o más estudios que todavía nos faltan. Se acaba de ganar el Nobel de Medicina, sí. Este maravilloso grupo de médicos, para ver qué células están atacando al cuerpo del propio cuerpo.
Apenas vamos en eso. Exacto, apenas vamos en eso. Apenas vamos en eso. Sí. Todavía falta muchísimo. Claro. Estamos en siglo XXI. Por favor, no crean cuentos de que con 1 kilo de sal fina se sala a una persona con limones y ajo. Nos vemos la próxima.